Muy buenas tardes, bienvenidos a Miércoles de Salud. Un placer hoy estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los anticonceptivos y la salud de la mujer. ¿Qué hacemos para escoger un buen anticonceptivo? Algo que no nos haga daño, que cuide nuestra salud. Y recuerden que de todas formas lo mejor es querernos y cuidarnos. Estamos aquí con el doctor Juan Carlos Ramírez Mejía. Él es ginecobstetra, es profesor de la Universidad de los Andes, pertenece a la Sociedad Mundial de Endometriosis. Doctor, bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación a hablar de un tema tan supremamente importante como es la planificación familiar, los anticonceptivos orales, las otras alternativas que existen. Es un tema muy de actualidad y sí, pues como tú decías, muy importante para la salud reproductiva de la mujer. Y es muy importante también para que la gente sepa qué puede hacer y que tengan todo el cuidado Sí. Para que cuiden su salud. Correcto. Doctor, ¿todos los métodos anticonceptivos sirven en todas las mujeres? Claramente no. Opciones anticonceptivas y métodos de planificación hay muchos. Hay muchas opciones desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista de los dispositivos intrauterinos, los métodos, podríamos dividirlos entre los métodos temporales, que son pastillas, inyecciones, el anillo vaginal, el dispositivo intrauterino, el dispositivo hormonal, los implantes subdérmicos y ya los definitivos, con los cuales podrían ser, en el caso de la mujer, lógicamente la ligadura de trompas, que se conoce como Pomeroy, o en el caso del hombre, la vasectomía. Entonces, cada mujer en cada etapa, incluso de la vida de ella, pues tiene diversas alternativas que de acuerdo a sus condiciones de salud implica qué es lo mejor para cada una en determinado momento. ¿Qué debe tener en cuenta una mujer a la hora de elegir un método anticonceptivo? Probablemente lo más importante es una muy buena asesoría. El hecho que, digamos, ella reciba una muy buena asesoría por parte del personal de salud. Hay muchas enfermeras con muy buena capacitación en asesorías de planificación, con los médicos generales, los médicos familiares, los ginecólogos. Todos estamos, digamos, con un conocimiento muy adecuado para poderle ofrecer a una mujer la mejor asesoría, mirar de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus características de salud, qué es lo mejor. Y algo muy importante que yo creo que vale la pena recalcar es no a la automedicación. La anticoncepción desafortunadamente pasa que la paciente le dice a la compañera de oficina o le dice a la amiga qué pastillas son buenas para planificar. Va a la farmacia y dice, mándeme cualquier inyección para planificar. Y ahí es donde se presentan las complicaciones, los efectos secundarios. Entonces, antes que nada, una muy buena asesoría en sus EPS, en sus instituciones de salud, que siempre va a haber gente capacitada que está dispuesta a ofrecerle la mejor educación. O sea, el método de planificar de la vecina no le sirve a cualquiera. Correcto, claro. Y lo que de pronto en algún momento el médico consideró que era bueno para una paciente, para una mujer, claramente puede ser contraindicado para otra y puede tener, bien sea tolerancia en una, pero muy mala tolerancia en la otra. Bueno, doctor, le cuento que este tema parece que llama mucho la atención y tenemos muchísimas preguntas. Perfecto. Nos han enviado, entonces yo creo que vamos a ir dejando que la gente pregunte y Sí. vamos a ir conversando a lo largo del programa. Claro, que estamos Bueno, para resolverlas todas. Exacto, doctor. Entonces lo invito a que escuchemos la primera Por pregunta. supuesto. Mi nombre es Lina López, vivo en la ciudad de Medellín y quisiera preguntar qué pasa si dejo de planificar después de varios años, mi cuerpo se afecta. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque cuando una mujer utiliza un método de planificación determinada cantidad de tiempo, a veces piensa que por estar utilizando tantos años pastillas o inyecciones o cualquier método, su salud va a estar afectada. Y sabemos que, digamos, con un muy buen control ginecológico, con un muy buen control médico, una mujer puede utilizar muchos años preparados hormonales, inyecciones, anillo vaginal, pastillas anticonceptivas, que le ofrecen una muy buena seguridad, una muy buena eficacia, va a evitar lo más importante, un embarazo no planeado, un embarazo no deseado. Y en ese escenario, pues cuando está utilizando determinado método y deja de utilizarlo, pues ningún método va a afectar su salud, sino que pues lo que va a suceder es que al ya no utilizar el método o va a quedar embarazada, pues porque ya no está protegiéndose, o recibe una asesoría para cambiar de método. Hay pacientes, por ejemplo, que se cansan de la inyección,
porque la aplicación de la inyección puede ser a veces un poco desgastante, entonces puede decir, no, me quiero pasar a pastillas, me quiero poner un dispositivo hormonal, me quiero poner el implante. Entonces va, recibe una buena asesoría y es válido cambiar de método de planificación. Pero que le vaya a generar alguna secuela para la salud, dejar de utilizar el método, claramente no. Doctor, pero por ejemplo, esas mujeres que empiezan a planificar desde muy jóvenes, Sí, porque he visto que la mamá las lleva sí. y planifica desde muy temprano. ¿Cuánto tiempo? ¿Pueden planificar toda su vida y de pronto quieren tener un hijo y lo pueden hacer? Claro, digamos, una mujer empieza su vida sexual 16, 17, 18, 20 años y desde ese momento necesita planificar, o sea, necesita para su protección, para su salud sexual y reproductiva, empezar X método. Si ella recibe una buena asesoría y si hace un control anual, el ginecólogo puede utilizar muchos años ese método. A veces nosotros empezamos pastillas anticonceptivas, por ejemplo, para tratar otras condiciones, endometriosis, cólicos con la menstruación, ovario poliquístico, ciclos irregulares, muchas situaciones que se presentan en la salud de las adolescentes, por ejemplo, sobre todo el tema del cólico menstrual que es tan incapacitante y sabemos que el beneficio que ofrecen los anticonceptivos orales es muy grande. Entonces hay mujeres, por ejemplo, que pueden no necesitar un método de planificación como tal, pero pueden requerir este preparado hormonal para tratar una condición como endometriosis, por ejemplo. No Entonces, necesariamente para no quedar no embarazada. necesariamente. Entonces, hay un doble beneficio cuando ella pues está tratando una condición, una enfermedad, ovario poliquístico, pero también le sirve como protección. En ese escenario, la mujer puede utilizar el método X cantidad de tiempo. A los 28 años, puede llevar 10 años utilizando el método, en ese momento quiere buscar un embarazo, pues suspende el método, ya va a tener su gestación y después de que tenga su bebé, habrán otras alternativas diferentes de planificación, dispositivos hormonales, inyecciones trimestrales, implantes, hay muchas opciones, muchas alternativas y va a utilizarlas hasta que quiere buscar un segundo bebé, por ejemplo. Y ya después, cuando tenga 40 años, entonces dice, no, yo ya no quiero tener más hijos, entonces me quiero mandar a hacer una ligadura de trompas. Entonces fíjate que a medida que va pasando la edad, casi ninguna mujer empieza a los 18 años con pastillas y a los 45 años todavía está tomando pastillas. No, generalmente va cambiando dependiendo sus expectativas, su planeación de que cuando quiere buscar su primer embarazo, qué tanto quiere postergar la maternidad, que hoy en día sabemos pues que muchas mujeres quieren postergar su maternidad para edades más avanzadas. Y ya al final, uno siempre da la recomendación sobre las planificaciones definitivas, ya cuando la mujer ha completado el número de hijos que ella y su pareja querían tener. Bueno, doctor, entonces démosle la palabra también a nuestros televidentes para que sigan preguntando. Hola, buenos días. Mi nombre es Tatiana Herrera, vivo en Medellín. Una pregunta, ¿es peligroso cambiar de método anticonceptivo varias veces? Sí, digamos, cuando una mujer empieza un método y decide cambiarlo es por algo. No lo está tolerando, está teniendo efectos secundarios, está teniendo efectos indeseables. Entonces pueden ir desde migraña, puede ir a acné, puede ir a de pronto ciclos más irregulares que los que tenía antes y por los cuales se formuló el método. Entonces en ese momento requiere una consulta ginecológica. En la consulta ginecológica le tiene que expresar eso al especialista y le tiene que decir, vea, yo venía utilizando tal método y resulta que me está produciendo esto. Entonces uno considera en la consulta y decirle, mira, mejor cambiamos de esta preparado hormonal a otro preparado hormonal, mejor cambia de alternativa en planificación, pásate a otra. Pero digamos, este cambio, sobre todo que a veces uno lo ve mucho, que la paciente, digamos, está utilizando 3 meses determinada marca de anticonceptivos y entonces de pronto fue y no consiguió esa en la farmacia, pero véndame otras. Entonces, claro, una caja de pastillas es muy diferente a la otra. Son preparados hormonales diferentes, son compuestos diferentes, como todos los medicamentos. Entonces, en ese escenario, pues estar cambiando y cambiando no es sano. Hay que mirar qué es lo que está pasando, por qué no está tolerando el método X y uno en la asesoría, en la consulta ginecológica, pues le recomienda a esta paciente y le dice, mira, ¿sabes qué? Mejor quedémonos con este definitivamente, o tú tienes unos miomas, entonces te recomiendo mejor este. Hay mucha patología de la mujer hoy en día por razones que no tenemos muy claras, miomas en edades muy tempranas, endometriosis, ovario poliquístico. Entonces, en muchas ocasiones se requieren exámenes especializados para a veces considerar qué es lo mejor que se requiere
como un método de planificación. Pero ¿qué le pasa a una persona, a una mujer que cambia y cambia de método? O sea, Pues ¿qué le puede pasar? muchas veces está recibiendo su organismo cargas hormonales muy diferentes. Entonces, digamos, se utiliza 4 meses X marca de pastillas y después se pasó la inyección 3 meses. Y en muchas ocasiones dice, no, entonces ahora quiero pasarme al implante subdérmico. Y de pronto, para sus condiciones de salud, ella es para determinado método de planificación. Entonces, claro, su salud se va a ver afectada y por esto se pueden llegar a generar a veces problemas, quistes de ovario, situaciones, Desorden digamos, hormonal. que son desórdenes hormonales, exacto, que pues ya requieren todos unos tratamientos a veces como para organizar ¿Qué causa la un salud del desorden paciente. hormonal en una persona? En A una ver, mujer? un desorden hormonal puede ser de base, problema de tiroides, un problema de una hormona que se llama la prolactina, el hecho que mucha mujer, por ejemplo, tiene situaciones de sobrepeso y sabemos que el sobrepeso asociado a la falta del ejercicio y una inadecuada dieta, una dieta inflamatoria, va a generar muchos cambios en la salud hormonal de la mujer. Entonces, por eso parte de nuestra consulta ginecológica no es solamente decirle a la paciente, mira, tómate tales pastillas, sino decirle, trata de bajar de peso, el ejercicio es muy importante, dormir muy bien, que haga unas actividades, digamos, que no le generen tanto estrés, en un mundo que va a 1000 por hora. O sea, eso es la asesoría en planificación, no es la formulación de unas pastillas. La asesoría en planificación es ver el contexto de cada mujer, ver las condiciones de cada mujer y uno elegir qué es lo mejor que yo le voy a ofrecer a mi paciente para que ella tenga una muy buena protección, porque claramente si está utilizando un método de planificación o quiere buscar un método de planificación, es porque quiere prevenir un embarazo no deseado, un embarazo no planeado. Entonces, bajo estas condiciones, la importancia de la asesoría en la planificación es tremendamente alta. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, doctor. Hola, mi nombre es Giselle Hernández, estoy en la ciudad de Barranquilla, tengo más de 45 años, todavía necesito usar anticonceptivos. Bueno, cuando una mujer es fértil hasta su última ovulación, en promedio, digamos en Colombia, la menopausia le llega a la mujer a los 47, 48 y hasta la última ovulación hay un riesgo de embarazarse. Claro, es un riesgo bajo. Por encima de los 42, 44 años, la posibilidad de quedar embarazada espontáneamente baja, pero existe. O Entonces, sea, mientras la mujer, a la mujer le está llegando el periodo, es debe fértil. usar. Claro, entonces mientras haya ovulación, todavía está en Puede quedar condiciones de embarazada. quedar embarazada. Entonces la planificación tiene que ir articulada hasta cuando una mujer le llega a la menopausia, cuando una mujer ya tiene su último periodo menstrual, porque todos hemos conocido casos de mujeres, por ejemplo, que a los 47 años, 48 dijeron, no, eso yo a esta edad ya que voy a quedar embarazada. Y resulta que cuando menos se dan cuenta tienen 8, 10, 12 semanas de embarazo y dicen, no, pero ¿cómo yo a mis 47 como a mis 48? Claro, pero hay mujeres a los 50 años que están todavía hormonales como si tuvieran 35, desde el punto de vista de sus ovulaciones, sus hormonas, todo. Entonces, desde que una mujer esté ovulando, tiene un riesgo de embarazo. Entonces, el hecho de pensar que porque ya se tiene cierta edad ya no se necesita un método de planificación es un mito total. Siempre, hasta el momento en que una mujer ya tiene su última ovulación, tiene posibilidades de quedar. Bueno, escuchemos otra pregunta, doctor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arely Sarmiento, tengo 22 años de edad y quisiera saber cuál sería el mejor método anticonceptivo para mí. Bueno, cuando nosotros, digamos, tenemos una mujer joven, 22, 25 años, las pastillas anticonceptivas es una muy buena alternativa en cuanto a la planificación. Le ofrecen protección por encima del 99% cuando están recibiéndolas, digamos, cuando las están tomando adecuadamente. Sabemos que muchas mujeres toman las pastillas a veces irregularmente, no la tomaron el viernes, entonces el domingo se toma 2, un día se les olvidó y se la toman a una hora que no es. Idealmente siempre estos métodos deben tomarse, por lo general, a la misma hora, para crear una disciplina. Entonces, las pastillas, por ejemplo, tienen hoy en día, hay unas cargas hormonales muy bajas, muy bien toleradas para la mujer, que le ofrecen, por un lado, protección y por el otro lado, unos beneficios no anticonceptivos, como lo que decíamos ahora, regulación del ciclo,
prevención de aparición de quistes de ovario, tratamiento de una enfermedad muy prevalente en la actualidad que es la endometriosis. Entonces va a tener una serie de ventajas. Sabemos, por ejemplo, que en manejo del acné, muchos colegas dermatólogos también tratan con anticonceptivos orales. Entonces también, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas para una mujer joven es una muy buena alternativa porque va a tener unos beneficios de protección, pero también va a tener unas ventajas adicionales en relación a tratamientos de piel, pelo, a veces pelo muy grasoso, muchas situaciones, digamos, que están asociadas, por ejemplo, con el tema del ovario poliquístico. El tratamiento es bajar de peso, dieta y anticonceptivos orales. Doctor, y cuando se presenta ese desorden que usted dice que hoy me tomo una, mañana no me la tomo, Sí. pasado mañana me tomo dos, ¿qué pasa? Es muy malo para el Eso quiere decir organismo. que no sirve, o sea, no le va a servir para lo que la está usando, pero además le puede causar algún daño a ella en su salud. Mira, en este porcentaje que estamos hablando de 98-99% de protección de los anticonceptivos orales, claramente se da por entendido que es una ingesta adecuada, o sea, una ingesta disciplinada, todo. El hecho que, como cualquier medicamento, hay que entender que el anticonceptivo oral es un medicamento. Entonces, si tú vas donde el médico y entonces él te manda un antibiótico y le dice, mire, tomes este antibiótico una cada 8 horas por 5 días, y los 2 primeros días te los tomas cada 8 horas, después te tomas uno en la mañana y no te tomas más, al otro día no te lo tomas, y al quinto día te tomas 3, claro, la infección no va a quedar controlada. Entonces, cuando tú estás utilizando unos anticonceptivos orales, requieren una disciplina adecuada y para que funcione adecuadamente en la inhibición de la ovulación, tienen que tener una ingesta continua. Entonces, en ese escenario, cuando se toma un día sí, un día no, es muy malo para el organismo, genera no solamente irregularidades, baja la efectividad del método, sino que incluso puede empeorar ciertas condiciones de salud, inducir aparición de quistes de ovario, una situación que se llama los quistes hemorrágicos, que a veces pueden romperse ese quiste y producir un sangrado dentro del abdomen. Esto es una oportunidad de oro para poder decir a todas las miles Por favor, de televidentes que están, cuando usted esté utilizando unos anticonceptivos orales, tiene que tener disciplina para tomarlas. Disciplina es todos los días tomársela, idealmente a la misma hora. y que sepan lo que y les que, puede causar. Claro, y que sepan que es muy malo para su salud si se lo toman de una manera irregular, si se lo toman de una manera desordenada. Y lo primero es que se va a castigar es la efectividad del método. Hay pacientes que te llegan a la consulta y dicen, doctor, yo no entiendo por qué quedé embarazada si yo estaba tomando las pastillas y supuestamente las pastillas son tan seguras. Y uno le dice, ¿tú se las estabas tomando adecuadamente? Y la paciente a veces te dice, sí, por lo general sí, eso era muy raro que a mí se me olvidara. Ese muy raro, el ovario dice, no me llegó el anticonceptivo, ovula, y al momento de ovular queda embarazada. Entonces, una alta tasa de falla de las pastillas anticonceptivas está asociada a que la paciente no se lo toma de una manera disciplinada. Bueno, Aleida Gómez pregunta, dice, ¿se debe hacer algún examen previo al decidir por el método anticonceptivo? Depende, digamos, nosotros normalmente siempre recomendamos que una mujer cuando empieza su vida sexual tiene que tener una cita ginecológica anual, una cita ginecológica en que pues se haga su citología o en el caso hoy día actualmente que hacemos lo de la detección del virus del papiloma humano, en muchas ocasiones se requiere una ecografía y pues ya uno mira las condiciones de salud y determina cuál es la mejor opción que hay para planificación. En ese escenario no significa que la anticoncepción debe ser solamente formulada por el ginecólogo, no, como lo dijimos al comienzo, una muy buena asesoría por parte del personal de salud, conocedor del tema, le puede decir a la paciente, mira, tú eres para este método, tú eres para este otro, te vamos a poner un dispositivo, te vamos a poner un dispositivo hormonal, ponte un implante subdérmico, pero hay ciertas condiciones de salud que no debería tener una mujer cuando está utilizando X o Y método. Por eso, la asesoría es tan importante, pero la asesoría no de la amiga, ni la asesoría de la compañera de la oficina, porque eso es lo que a veces hace que la gente se automedique y como todo, cualquier preparado farmacológico que una persona se automedique va a tener unas consecuencias muy graves para su salud. Bueno, te lo invito a que escuchemos otra pregunta. Buenos días, mi nombre es Joana Ceballos de la ciudad de Medellín y quiero saber si usando anticonceptivos igual debo usar condón. Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué razón? Nosotros hoy en día hablamos de un concepto que se llama la doble protección. ¿La doble protección qué es?
el preservativo como una forma de prevenir infecciones de transmisión sexual, ese virus del papiloma humano que está disparado, infecciones por herpes y No, y muchas otras ahorita hay infecciones. nuevas infecciones. No, pero muchas. Y todo. Monkeypox. ¿La qué? Monkeypox es el... Claro, y el tema, digamos, del virus del papiloma humano, eso es virus todo del un papiloma capítulo. Y la asociación que tiene el virus del papiloma humano con lesiones precancerosas y cancerosas a nivel del cuello. Entonces, en ese escenario, realmente lo único que está demostrado es, claro, la vacunación en cuanto a la protección general, pero el hecho de estar utilizando el preservativo debe ser casi de rutina en la vida sexual de una pareja cuando, pues digamos, se quiere prevenir este tipo de infecciones. Pero el preservativo solo como método de planificación no es bueno. A veces las pacientes se sorprenden y cuando se les dice que los porcentajes de eficacia de protección de un preservativo pueden llegar al 80, 85%, saben que hay una ventana como del 15% que a pesar de utilizar el preservativo puede fallar. Entonces eso hace que comparado con los métodos hormonales, por ejemplo, que le dan una efectividad del 98-99%, es mucho más eficaz el tratamiento hormonal, el preparado hormonal, que el preservativo. Pero el preservativo en cuanto a la protección contra infecciones de transmisión sexual es importantísima. Entonces, en ese escenario, nuestro llamado es para que las mujeres, las parejas, estén utilizando siempre o de manera casi rutinaria, de manera sistemática, el preservativo para evitar infecciones de transmisión sexual, pero adicionalmente utilizan un método de planificación como los hormonales, por ejemplo, que le dan una eficacia de protección mucho más apta. Rocío Barrera pregunta, dice, ¿cómo tomar la mejor decisión segura para elegir el método anticonceptivo? Hablo de segura en salud para la mujer. Correcto. En eso lo que la mujer debe hacer es asistir, digamos, a una consulta. En la consulta se le va a interrogar sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares, qué condiciones de salud tiene, si toma algunos medicamentos, como por ejemplo medicamentos para convulsionar, para evitar que convulsione, medicamentos para evitar ciertas condiciones cardíacas. Y con base en esta información, ya en la consulta se le va a explicar y se le va a decir, mira, antes de empezar este método vamos a hacer unos exámenes hormonales, vamos a tomar una ecografía, vamos a hacer una evaluación y posteriormente tenemos ya todas las herramientas para hacer una muy buena recomendación para que tú empieces este método. Hay un concepto muy importante que te lo quiero decir. Cuando nosotros estamos prescribiendo un método de planificación, no estamos prescribiendo un tratamiento para un mes, ni estamos prescribiendo un tratamiento para 3 meses, muchas veces para los siguientes 5 años o para los siguientes 7 años. Y como cualquier tratamiento requiere control, requiere seguimiento, hay pacientes que nos dicen en la consulta, doctor, a mí hace 4 años un ginecólogo me mandó estas pastillas y yo nunca volví al médico. Y usted lleva tomando 4 años pastillas y no se ha hecho control. No, porque a mí me han funcionado. Entonces, en ese escenario, pues no, la paciente, si está utilizando X método de planificación, tiene que ir a sus controles ginecológicos anuales y es la única manera de poder llegar a detectar de manera temprana muchas enfermedades. Alego va pregunta, dice, ¿todas las mujeres podemos usar métodos anticonceptivos o hay mujeres que por alguna enfermedad deban mejor no usar? No, digamos, una paciente puede tener una condición de base que le impida utilizar tratamientos hormonales, por ejemplo, que la paciente tenga determinado trastorno de coagulación, entonces no puede utilizar pastillas anticonceptivas o inyecciones que contengan estrógenos, entonces hay alternativas de solo progesterona, o hay pacientes que uno les puede decir, mira, lo hormonal contigo no se puede porque tiene tal condición de salud, entonces toca utilizar una T de cobre, ahora hay una T de oro, o sea, hay métodos de planificación hormonales y no hormonales. Entonces, uno, con base en ciertas condiciones de salud, dice, mira, lo tuyo por tus condiciones de pronto es mejor nada hormonal y mejor tú eres para una T de cobre o mejor para una alternativa, digamos, como los implantes que solamente contienen progesterona. Realmente hay que mirar, pero no es que haya una mujer que no pueda utilizar ningún método de planificación, no. Probablemente cuando hay pacientes que dicen, doctor, es que a mí nada de lo que he utilizado en planificación me sirve, probablemente es porque no ha recibido una buena asesoría y no se ha buscado cuál es la mejor alternativa para ella y decidir en conjunto, una decisión conjunta con la paciente que es muy importante. Muchas veces con la pareja es también esencial, si su pareja puede ir a consulta, también vamos a darle una muy buena información porque recordemos que la planificación es en pareja
la planificación no es solo de la mujer, sino es idealmente una decisión de pareja. Bueno, una última pregunta para este segmento. Mi nombre es Diana Rivera, desde acá desde Cali, y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto riesgo tiene la T de cobre en la parte hormonal de la mujer? Bueno, la T de cobre es un método de planificación no hormonal. La T de cobre es un dispositivo, el aparato, bueno, como la gente a veces lo llama, es un dispositivo que se aplica dentro del útero, tiene una eficacia para 10 años y tiene un revestimiento de cobre. Es un método muy antiguo, tiene 40, 50 años y le da una muy buena protección de evitar, digamos, la posibilidad de un embarazo, pero inferior al hormonal. O sea, inferior a las pastillas, inferior a las inyecciones, al anillo vaginal, al implante, pero es una muy buena alternativa de planificación. Entonces, hay mujeres, como lo decíamos anteriormente, que de pronto no son para nada hormonal y hay que poner una T de cobre. Pero que la T de cobre tenga que ver con algo hormonal, no, porque la T de cobre solamente tiene un revestimiento que por inflamación local dentro del útero, dentro de la matriz, pues hace el efecto anticonceptivo. Entonces, pero es importante que si el paciente está teniendo o piensa que está teniendo unas irregularidades hormonales, no tiene nada que ver con la T de cobre, pero se le deben hacer unos estudios, tiroides, estudios hormonales, prolactina, para determinar si tiene una alteración que le pueda llegar a estar generando algunos cambios en su organismo. Bueno, doctor, muchas gracias. A ustedes los invitamos a que sigan conectados en todas las redes del canal RCN. Gracias. Ahí cuando más nos necesitan. Seguiremos recorriendo el departamento de Arauca. Mucha gente dejó sus tierras. Aquí hay panadería que debería estar abierta, pero pues claramente está cerrada. También la fotocopiadora. Estamos acompañando a las familias del Catatumbo. Sufre los broncos y estamos en el piso. Ahí, en las horas más críticas. La sangre de Cristo nos protegió en todo el camino. Pero vamos a ver qué logran ellos sacar en medio de esta confrontación. Del municipio de Ocaña, norte de Santander. Que quedaron pues los grupos pues armados. Zozobra. Ahí, en las regiones que la están pasando mal por cuenta de los violentos. Allá dejamos todo con el miedo. Vea como todas las canoas no tienen un pasajero. La realidad que está pasando acá en el Catatumbo. Ahí donde está la gente, estamos con Noticias RCN. ¿Ustedes están viendo como más de la cuenta o qué? Como es horrible cuando uno no entiende un chiste. Peor es no entender lo que pasa en Colombia y el mundo. Se te fue la mano en la sala. Noticias RCN. Bien contado, bien explicado. Bueno, continuamos con nuestro programa Miércoles de Salud. Estamos hablando de los métodos anticonceptivos y la salud de la mujer. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Ramírez Mejía. Él es ginecobstetra, es profesor de la Universidad de los Andes y pertenece a la Sociedad Mundial de Endometriosis. Bueno, doctor, venimos hablando de la T de cobre. Sí. Usted dice que es intrauterino, sí, que no tiene hormona. Sí. ¿Hay algún otro que tenga esas características que la T? Sí, hay, digamos, una T que, digamos, se está utilizando en la actualidad que se conoce como la T de oro, que en teoría, al tener este elemento, hace que tenga menos inflamación que el cobre y podría llegar a ser mejor tolerado. Eso en cuanto a los dispositivos que no son hormonales. Y obviamente hay dispositivos hormonales que se utilizan también claramente como método de planificación, que tienen tiempo de duración de 3 años, 6 años, 5 años, dependiendo cuál característica se tenga. Y en algunos casos los utilizamos no solamente para planificar, sino para tratar ciertas condiciones como tratamientos locales de miomas, una enfermedad que es muy común asociada a la endometriosis que se llama adenomiosis, y en general, sobre todo cuando una mujer, por ejemplo, tiene cólicos menstruales muy fuertes, con hemorragias, coágulo, etc., a veces utilizamos estos dispositivos, con lo cual a la paciente le va muy bien
porque se induce que o se le disminuya en gran cantidad el sangrado, el cólico se controle mucho, pero también en muchas mujeres también logramos quitarle las menstruaciones durante mucho tiempo, síntoma que puede llegar a ser incapacitante para muchas de ellas. Bueno, doctor, vamos a recordar que la mecánica de hoy es dejar que nuestros televidentes hagan todas sus preguntas porque tenemos muchísimas. Un tema de planificación da para todo. Es de mucho interés. Sí, mucho interés. Entonces, escuchemos otra pregunta de Regina. Hola, mi nombre es Fernanda, me encuentro en la ciudad de Medellín y me gustaría saber qué pasa si dejo de planificar durante varios años, ¿mi cuerpo se afecta? No, claramente no se va a afectar. El riesgo es quedar en embarazo. O sea, cuando una mujer opta y dice, bueno, quiero suspender el método de planificación, la paciente nos lo dice en la consulta, quiero descansar del método de planificación, es muy válido. La paciente a veces se cansó de estar tomando pastillas durante muchos años, de ponerse la inyección, pero más que suspender el método de planificación, es decir, bueno, ¿y yo ahora con qué me voy a cuidar? Porque dejarlo de tomar es fácil, pero el riesgo pues, va a quedar muy alto y ya lo dijimos que el preservativo solo no va a ofrecer una muy buena protección, da una excelente protección como prevención de infecciones, pero no da una muy buena protección anticonceptiva. Y los métodos, digamos, que se conocen como naturales, que el ritmo, que la planificación con el ciclo menstrual, hay muchas aplicaciones que dicen cuáles días son de ovulación o no. El organismo de la mujer a veces no funciona como una aplicación, yo le digo a las pacientes. Entonces, hay mujeres que pueden hacer ovulaciones adelantadas, ovulaciones atrasadas, y la paciente viene y le dice, doctor, yo no entiendo por qué quedé embarazada si a mí la aplicación me decía que podía tener relaciones y no iba a quedar. Claro. La aplicación es un algoritmo, pero obviamente el salud y la ovulación en la mujer es algo muy complejo y obviamente pues quedar sin método de planificación es un riesgo. Entonces lo que siempre la mujer dice es, ya no quiero más inyecciones, ya no quiero más el implante. Perfecto. Entonces habla con su asesor en planificación, enfermera, médico general, médico familiar, ginecólogo y le dice, bueno, ya no quiero utilizar más ¿qué alternativas me ofrece? Mira, te queda te quedan estas otras opciones y ahí uno le ayuda a elegir qué es lo mejor para ese momento. Doctor, si una mujer está planificando y resulta que dejó de planificar, digamos, ¿al cuánto tiempo usted ya tiene ese periodo de cuántos días, cuántos meses está ella lista o puede quedar embarazada? Eso depende también de si la inyección es tanto tiempo, de si son pastas tanto tiempo. ¿Cómo es? Esa es una pregunta muy frecuente. En la teoría, una mujer suspende un método de planificación y ya está lista para el siguiente mes quedar embarazada. Me refiero, está tomando pastillas y ya tomando 3 años, pastillas anticonceptivas. Y ya esta fue la última caja. Potencialmente, ya a partir del siguiente mes, que esté sin tomar nada, ya puede quedar embarazada. Que se pueda tardar 2 meses, 3 meses, 6 meses, depende de muchas condiciones. La fertilidad humana a veces no es muy alta. Entonces, una paciente puede suspender un método de planificación y estando perfectamente normal, puede quedar embarazada al mes o a los 5 meses. Y es normal. No tiene que esperarse determinado tiempo. A veces una pregunta muy frecuente de las pacientes es, doctor, yo estoy utilizando tal método, inyecciones, pastillas, anillo vaginal, ¿será que debo dejar desintoxicar mi organismo? No, o sea, primero, claro, usted está utilizando un medicamento que es un preparado hormonal. Al suspenderlo, pues todo retorna a la normalidad. Ahora bien, si la paciente tiene una condición de base, miomas, ovario poliquístico, endometriosis, eso sí va a implicar que a pesar de suspender el método no quede embarazada. Pero eso ya es otra cosa, porque es una condición de salud de la mujer que le dificulta quedar embarazada espontáneamente y son las pacientes que, digamos, a veces le achacan a que yo utilicé muchos años pastillas y entonces por eso es que ahora no puedo quedar embarazada. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se protegió durante un tiempo, desarrolló de pronto una condición de salud que le dificulta o que le impide quedar embarazada de manera espontánea y puede requerir a veces asesorías en fertilidad para buscar un embarazo. Doctor, dentro de los casos que usted ha tratado o en lo que usted ha investigado, en lo que usted ha estudiado, ¿hay posibilidad de que por utilizar estos métodos de planificación una persona se quede estéril? No, claramente no. Esa duda, esa preocupación que siempre aquejaba a muchas mujeres durante
muchas décadas, claramente todos los estudios nos muestran que el hecho de estar utilizando un método de planificación durante determinado tiempo prolongado no va a generar ningún problema para su fertilidad futura. De hecho, en muchas condiciones, por ejemplo, si la paciente tiene una endometriosis y tocó que utilizara pastillas anticonceptivas para tratar de controlar su endometriosis, en muchas ocasiones, al contrario, se va a facilitar que quede embarazada al haber utilizado un tiempo los anticonceptivos orales, por tener esa condición de salud. Entonces, en ese escenario, no hay nada que se pueda asociar hoy en día, ninguna evidencia médica que asocie métodos de planificación y esterilidad. Si hay posibilidad de que una persona que tiene una T de cobre o de oro, es la otra que se dice, quede embarazada, si queda embarazada, ¿qué pasa con Claro, el es una bebé? situación difícil porque con una T de cobre, por ejemplo, se puede quedar embarazada o de un embarazo por fuera del útero, un embarazo ectópico si falla, puede quedar embarazada con la T adecuadamente bien puesta o puede quedar embarazada porque la T se le desplazó, la T se le corrió. Nosotros llegan a veces las pacientes en la consulta, doctor, me pusieron una T de cobre hace 5 años y yo no me la he controlado. Mi mujer, ¿cómo no me ha controlado la T? No, doctor, a mí me la pusieron y como a mí me ha funcionado. Y muchas veces la T está corrida y la T está desplazada. La paciente no lo sabía, no tenía ningún síntoma y muchas veces el principal síntoma es que quedó embarazada porque la T se le había corrido. ¿Y qué pasa con el feto? Claro, normalmente cuando una mujer queda embarazada con el dispositivo, y claramente no es un embarazo ectópico porque pues ya es un escenario diferente y requeriría un tratamiento diferente, en muchas ocasiones evaluamos la distancia que está entre el dispositivo y el embarazo y logramos quitar el dispositivo sin afectar el desarrollo del saco gestacional y la paciente puede llegar a su feliz término con el embarazo. Entonces no son pocos casos de mujeres que les ha fallado la T de cobre. Nosotros se la retiramos en las condiciones por ecografía si lo permiten y el embarazo puede cursar en su desarrollo normal. Doctor, ¿qué es cierto? Yo he escuchado muchas veces que no es fácil quedar embarazada. A ver. Te voy a poner un porcentaje que siempre yo se los digo. No me refiero a que estén o no estén utilizando. No, sino en condiciones. En condiciones normales. Claro. Una mujer no es fácil quedar Claro. embarazada. Yo te hice el comentario hace un ratito que decía que la fertilidad humana no es tan alta y uno se sorprende con estos porcentajes. Una pareja empieza a tener vida sexual sin planificación. 2, 3 veces relaciones a la semana, sin ningún tipo de protecciones, utilizar gel, duchas, lubricantes, nada. La posibilidad de que esa pareja, estando ambos bien, quede embarazada en el primer mes es del 10%. Siguen teniendo relaciones, buscando el embarazo. La posibilidad, vuelvo y te aclaro, estando bien ambos, y la posibilidad de quedar embarazada a los 6 meses es del 40%. Siguen buscando el embarazo. La posibilidad de quedar embarazada a los 12 meses es del 80%. O sea, es tan normal que una pareja quede embarazada al mes de estarlo buscando como al mes 10, que a muchas mujeres les preocupa, dicen, no, llevamos 4 o 5 meses y no he quedado. Está dentro de lo normal, está dentro de los porcentajes normales. Y oye lo que te voy a decir, ese otro 20% restante son las parejas que tienen dificultades para lograr un embarazo, que podrían o seguir esperando a ver si más adelante van a quedar de manera espontánea, o son las pacientes que requieren un tratamiento de fertilidad desde inseminaciones, fertilizaciones in vitro, etcétera, todas las alternativas que hay en fertilidad, que puede ser hasta 1 de cada 5 parejas. Cuando esto a veces asusta mucho a una mujer que está buscando embarazo, porque siempre dice que tal que yo sea ese 20%. Y claro, toca hacerse exámenes, tanto en el hombre como en la mujer, durante ese proceso de búsqueda, para mirar a ver cómo se puede ayudar para facilitar el hecho de que ella pueda o esa pareja pueda quedar embarazada. Y la mente también les juega mucho Muchísimo. en contra. Pero mucho. Yo conozco parejas que han adoptado y después de haber adoptado han quedado embarazadas. Pero muchas, claro. La parte mental es increíble, pero no, claro, sí, claro, muy válido, pero la parte mental es increíble. Y a veces una cosa que, digamos, se sale un poquito del tema de la planificación, pero vale mucho a tocar el tema, es que a veces, por ejemplo, las presiones familiares, muchas televidentes que nos están viendo en ese momento saben de qué les estamos hablando. Muchas parejas, por ejemplo, que quieren buscar embarazo y esas presiones familiares, bueno, ¿ustedes cuándo es que van a quedar? ¿Ustedes que se van a quedar sin hijos? Todo. Y la pareja tratando de quedar, tratando de buscar, haciendo de tratamientos de fertilidad, y las pacientes le dicen a uno, doctor, ¿sabe qué es lo más difícil para mí? Las presiones familiares. O sea, muchas veces la mamá diciéndole, pero es que yo quiero un nieto, y esa misma presión hace que incluso hayan inhibiciones de ovulación y sea más difícil para quedar embarazada, y con el ejemplo que tú pusiste.
Entonces, claro, una pareja decide cuándo quiere buscar su embarazo, pero esas presiones que a veces la gente lo hace de buena intención, pero muchas veces lo que hacen es que genera más estrés y más angustia en esa pareja. Bueno, doctora, aquí hay otra pregunta. Hola, buen día. Mi nombre es Liz, soy de la ciudad de Medellín. Doctor, mi pregunta es, ¿qué tan confiable es la información sobre anticonceptivos que vemos en redes sociales? Gracias. Redes sociales. Correcto. Tema complejo. Complejo en todas las áreas. En todas las áreas. A ver, la red social hay que verla. A mí me dicen a veces, es que hoy en día la gente está muy informada. Yo le respondo, o muy desinformada. Entonces, muchas veces hay expertos que ni siquiera tienen que ver nada con salud y ya hacen unas aseveraciones en temas de salud que lógicamente tienen muchos seguidores, todo, y pueden llegar a generar más desinformación y más temor en muchas. O sea, la respuesta sería ahí, créale a su médico. Claro. O sea, la red social está bien y a mí me gusta cuando la paciente llega a la consulta y me dice, doctor, vi que el doctor tal de la universidad de tal país dijo que las pastillas tal cosa, que la inyección es tal cosa, que el dispositivo tal. Y yo le digo, bueno, me parece bien, yo te voy a dar lo que hay en evidencia médica actualmente, cuál es lo que se sabe, lo que se recomienda. Y es una buena manera de poder que la gente se informe, pero no creerle a todo lo que dicen las redes sociales, porque sabemos que mucha gente lo hace no con una intención realmente de generar un impacto en salud, sino es buscando seguidores, etc. Y esta información sí que hay que decantarla con mucho cuidado. Bueno, aquí hay otra pregunta, doctor. Mi nombre es Sara Cuartas, estoy ubicada en la ciudad de Medellín. Doctor, te quisiera preguntar si es verdad que las pastillas anticonceptivas engordan o si esto es un mito. Eso es muy importante porque la mayoría de las mujeres, Muy eso es frecuente. una de las cosas a las que temen porque Claro. Vivimos todo el tiempo tratando de mantenernos en un peso. Por supuesto. El tema del peso, digamos, En es un equilibrio, es un pues. tema muy complejo, porque el tema del peso es realmente en muchas ocasiones, una inadecuada dieta, que ese es un punto esencial, un factor genético, porque hay, digamos, familias que tienen sobrepeso, entonces contra la genética no se puede luchar, la falta de ejercicio, digamos, de cierto tipo de ejercicios que se recomiendan para mantener un peso adecuado. Pero Y también me han dicho que muchos de esos métodos también dan ansiedad. Entonces, a través de la ansiedad, comen y comen y comen y A ver, eso pasa. fundamentalmente, digamos, cuando uno evalúa qué tiene un método de planificación, es un preparador hormonal. Al ser un medicamento, digamos, la paciente que quiere, digamos, empezar a utilizarlo, y como ya lo dijimos, es un método que va a utilizar a 2 años, 3 años, 5 años, es muy importante que reciba una evaluación médica desde el comienzo. Y por ponerte un ejemplo, así de sencillo, mucha gente tiene problemas de tiroides y no lo sabe. Y sabemos que el hipotiroidismo se asocia en gran porcentaje a aumento de peso. Entonces, una paciente no se hace nunca una prueba de tiroides. Resulta que empezó a utilizar pastillas anticonceptivas y entonces empezó a aumentar de peso. Entonces, claro, la gente echa la culpa en la indigestión a lo último que se comió. Entonces dice, claro, yo estoy tomando pastillas, por eso es que me he engordado. Y resulta que la persona lo que puede tener es un problema hormonal de base, un problema de tiroides no diagnosticado. Entonces, cuando uno está evaluando y una paciente, por ejemplo, está utilizando un método de planificación y está teniendo cambios en su organismo. O maltratado también. Claro, o automedicados, etcétera. Hay pacientes, el otro día tuve una paciente que le mandaron su endocrinólogo un tratamiento para la tiroides y muy bien prescrito. Y la paciente dijo, no, doctor, es que me dijeron que con un remedio natural, en vez de tomar hormona tiroidea. Le dije, por Dios, mujer, los problemas de tiroides generan 30 cambios en el organismo. Usted tiene que tomar esa medicación que le formuló su médico. Entonces, en muchas ocasiones, cuando se minimiza ciertas condiciones de salud y la paciente empieza, por ejemplo, a utilizar un método, entonces le echa la culpa del método a lo que le está pasando. Entonces dice, es claro, yo me subí por las pastillas, cuando realmente lo que te tenía era un problema hormonal de base. Entonces, muy importante, cuando la paciente esté utilizando un preparador hormonal y siente que hay cambios en su organismo, ¿qué tiene que hacer? Consultar, y que en la asesoría se le va a decir, mira, ¿sabes qué? Este método no es para ti, o probablemente no es por esto, o busca por este otro lado este cambio, por ejemplo, de peso corporal que estás teniendo. Pero es una asociación que es más mítica a que sea una realidad. Bueno, doctor, escuchemos otra pregunta de región.
Mi nombre es Natalia Suaza, vivo en Armenia, Quindío. Me han dicho que los anticonceptivos causan infertilidad. ¿Es eso cierto? Digamos, claramente no. Lo que decíamos ahora, digamos, una paciente puede tener una condición de base que le impida lograr un embarazo. Entonces la paciente no lo sabe y empieza a utilizar el método 2 años, 3 años. Ella lo suspende. Entonces al suspenderlo, claro, como ella ya tenía una condición de base que le impedía quedar embarazada y no lo sabía, pues obviamente en el momento de suspender las pastillas, o suspender la inyección, o suspender el anillo vaginal, o suspender el método, pues no va a quedar embarazada porque ella ya tenía una situación previa. Entonces muchas veces dice, fue por las pastillas que no he podido quedar embarazada, cuando ella ya tenía una condición de salud previa. Pero volvemos nuevamente, no existe ninguna evidencia médica que asocie problemas de fertilidad o esterilidad después de utilizar X o Y método de planificación. Bueno, doctor, escuchemos otra pregunta. Hola, mi nombre es Carol Cárdenas en la ciudad de Villavicencio. Tengo una pregunta y es que en mi caso me diagnosticaron con ovario poliquístico. Quisiera saber, en el caso de los métodos anticonceptivos, ¿cuál sería el más adecuado para la cuestión de mi salud? Correcto. En el tratamiento del ovario poliquístico, como lo hemos dicho, es un equilibrio entre varios factores, pero si nos referimos puntualmente al método de planificación, los anticonceptivos orales. Anticonceptivos orales de bajas cargas hormonales que van a permitirle una regulación del ciclo, va a permitir que no se suba de peso, no tenga acné, no tenga alteraciones propias de este síndrome, de esta enfermedad, y que se debe tratar adecuadamente porque un síndrome de ovario poliquístico que no se trata adecuadamente, un gran porcentaje de pacientes van a tener después problemas de fertilidad. Entonces, el ovario poliquístico, que es una condición muy frecuente, desafortunadamente a veces un poquito sobrediagnosticado, pero cuando ya sabemos y lo confirmamos que la paciente por exámenes hormonales, ecografía, etcétera, sí tiene un ovario poliquístico, pues debe requerir un tratamiento de X cantidad de tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, con anticonceptivos orales para tratar ese ovario poliquístico y facilitar que después no siga teniendo ciclos desordenados o que no vaya a llegar a tener problemas de fertilidad en el futuro. Pues doctor, resulta que aquí tenemos también, los hombres también participan. Claro, claro. La pareja es muy importante en la elección del método de planificación. Entonces claro aquí tenemos las inquietudes también de los hombres. Mi nombre es Arcadio Chacón y quiero preguntar si hay píldoras anticonceptivas para hombres. Pregunta muy importante y que nos viene haciendo frecuentemente. Aún no y estamos lejos. Están todavía en fase 2, fase 3 de investigación. Hay muchos laboratorios en el mundo que están trabajando en eso, pero a corto plazo, por lo menos, no existe nada que esté ni en desarrollo formal para los hombres en cuanto a la planificación. Desafortunadamente, digamos, es mucho más complejo eso que inhibir la ovulación en el caso de cómo funcionan los anticonceptivos o localmente cómo funciona el dispositivo, etc. Entonces, en el hombre están realmente el preservativo y la vasectomía, pero no existen, digamos, en aplicación clínica y no estamos ni siquiera, como te digo, a corto plazo. Todo nos toca a las mujeres, doctor. Sí. Muy duro. Es verdad. Bueno, doctor, aquí hay otro hombre también haciendo su pregunta. Mi nombre es José Ordóñez y tengo una pregunta para los médicos sobre los efectos secundarios a largo plazo de los anticonceptivos. Bueno, a largo plazo, digamos, los métodos anticonceptivos en general, muy seguramente si estamos hablando del tema de los hormonales, por ejemplo, podrían llegar a tener ciertas condiciones para la salud cuando no se están haciendo un seguimiento de manera adecuada. O sea, si una paciente está yendo a su ginecólogo, sus ecografías, sus exámenes, todo, puede utilizar muchos años sin temor a efectos secundarios a largo plazo. El problema son las automedicaciones, el problema son los no seguimientos. La paciente que le formularon un método pudo haber sido en la consulta médica, pero la paciente no volvió, y volvió a los 3 años o 4 años, y muchas veces cuando ya ha tenido una condición de salud, por falta de controlarse su salud sexual, reproductiva y ginecológica. Entonces, como todo,
cuando no se hace un seguimiento, cuando no se hace una vigilancia clínica adecuada, podrían llegar a tener unos riesgos para la salud que se van a minimizar, se van a disminuir mucho en la medida en la que una persona asista a sus controles periódicos anualmente al ginecólogo o incluso a veces con periodos de tiempo menos, 6 meses, todo, cuando la condición de salud así lo obliga. Bueno, doctor, muchísimo interés en este tema. Mucho. Aquí tenemos otra pregunta de región. Hola, mi nombre es Samara Gómez de Villavicencio y pues mi pregunta es si yo uso mucho tiempo métodos anticonceptivos como las pastillas, ¿los efectos secundarios podrían hacer que luego sea muy difícil tener hijos? No, claramente no. Digamos, ya lo hemos dicho, cuando se están utilizando de manera continua cualquier método de planificación, siempre y cuando se tenga un seguimiento, una vigilancia clínica, realmente no va a generar problemas después para lograr un embarazo. Bueno, doctora, aquí hay otra pregunta. Hola, soy Alejandra Murcia de la ciudad de Villavicencio y quiero saber qué pasaría si uso un método anticonceptivo que no es adecuado para mi cuerpo. Puede tener, esa pregunta es muy importante, muy importante, porque muy puede buena. tener unos efectos para su salud muy graves. Ahí iría lo de la automedicación. O sea, cuando una Pero mujer, doctor, si va una mujer entonces y el médico le da un método anticonceptivo y resulta que no es el que... Claro, entonces inmediatamente ante la paciente tener algún efecto que ella pueda considerar que está sintiendo algo, todo, inmediatamente debe consultar. Entonces la paciente dice, me mandaron unas pastillas o me mandaron una inyección y desde que la estoy tomando tengo una migraña muy fuerte. Entonces muchas veces, ¿qué hace la paciente? No, voy a dejar de tomar eso porque eso me está afectando mi salud. No, tiene que ir a donde el médico y decirle, vea doctor, estas pastillas que usted me mandó, estas inyecciones, este anillo vaginal, etcétera, este implante, me está generando unas migrañas. ¿Eso está asociado o no está asociado? Miremos, revisemos, probablemente esta carga hormonal puede ser muy alta para usted, entonces vamos a cambiarla por otra. Hay muchas alternativas en el mercado, cada vez están saliendo preparados hormonales con dosis más suaves, más indicadas, pero es importante que la paciente ante a una sintomatología que ella considere que es un signo de alerta, que es un signo de alarma, es mejor que consulte y vuelva donde el médico, como tú lo decías ahorita, y que la paciente sea asesorada favorablemente bien y se le diga, mira, ¿sabes qué? Ya este no es para ti, cambiemos este por otro, pero la solución no es, ya voy a dejar de tomarlos porque eso va a implicar, claro, que va a quedar en un riesgo de tener un embarazo no planeado. Doctor, otra cosa que he escuchado mucho es que cuando una mujer tiene su bebé, es muy rápido que puede volver a quedar embarazada. Claro, desde el punto de vista fisiológico, después del día 40, cualquier mujer puede, después de tener su bebé, después del día 40 de haber tenido su bebé, claro. Hablan de la cuarentena. Claro. Antes del día 40 no hay posibilidad que una mujer ovule. Entonces, antes del día 40 no hay posibilidad de quedar embarazada. Pero después del día 40, y mucha mujer... Y es muy fácil. Muy fácil. Y mucha mujer sigue pensando todavía que la lactancia le da protección. Y eso ya se sabe que no. La lactancia, digamos, es una etapa en la cual la mujer puede estar perfectamente fértil, incluso sin llegarle el periodo menstrual. Ojo con eso. Una paciente, por ejemplo, está utilizando, la lactancia como método de planificación, entre comillas. Como no le llega periodo, entonces la paciente dice, no, yo que voy a quedar embarazada. Y entonces cuando va a mirar y consulta, la paciente tiene un bebé de 6 meses y un embarazo de 6 semanas. Y uno dice, pero ¿cómo quedé embarazada si yo estaba lactando, si no tenía periodo menstrual? Claro, porque obviamente el hecho de estar lactando no impide que una mujer ovule. Entonces, por eso para nosotros es tan importante y como políticas, digamos, ya ministeriales y todos los protocolos de planificación, idealmente una mujer debe salir del hospital de haber tenido su bebé ya con un método de planificación, precisamente por esa razón, porque la paciente a veces se confía en eso, que dice, no, eso es muy difícil, me costó trabajo quedar embarazada de este bebé, igual ahorita, y la paciente a veces queda en embarazos muy cerquita porque pensaba que ella no iba a quedar, cuando después del día 40 puede ser muy fácil quedar embarazada. Bueno, doctor, escuchemos otra pregunta de Regina.
Hola, mi nombre es Alejandra Peña de la ciudad de Villavicencio y mi pregunta es si los métodos anticonceptivos hacen que uno suba de peso o baje de peso. En general, digamos, los cambios de peso corporal son multifactoriales. Pero sí hay personas que bajan de peso. Como tal, digamos, muchos preparados hormonales, sobre todo que contienen progesterona, ayudan a estabilizar el peso corporal e incluso muchas mujeres, por ejemplo, que han tenido elevación de peso por un síndrome de ovario poliquístico y el anticonceptivo le trata el ovario poliquístico, empieza a bajar de peso. Entonces, sí, es cierto, pero como muchas veces cuando los prescribimos para tratar ciertas condiciones de salud. Cuando la paciente, por ejemplo, tiene un trastorno hormonal no diagnosticado, va a tener también oscilaciones en su peso corporal y a veces le echa la culpa al anticonceptivo. Entonces, en ese escenario, si el paciente empezó un método de anticoncepción, como se llame, hormonal, no hormonal, y empieza a experimentar cambios en su peso corporal, bien sea de aumento o disminución, consulte y le dice al médico, vea, estoy teniendo unos cambios de peso corporal, hágame exámenes o será que esto está asociado a este método, pero siempre no se deben ignorar, tanto por un lado en aumento o por el lado de disminución, no se deben ignorar ese signo porque en el momento puede ser un signo de alerta. Doctor, yo siempre he escuchado que le dicen a uno que el mejor método anticonceptivo es decir no. Ah, bueno, ese es muy eficaz, muy eficaz. Ese es la abstinencia. El más eficaz. Ese es el más eficaz, ese no falla, ese es 110%. Todos los métodos anticonceptivos, ¿hay alguno que tenga el 100% de seguridad? Ninguno. No existe ni. Te voy a poner un ejemplo. Una mujer se liga las trompas y está con un hombre vasectomizado. Y sumado los dos, en medicina no hay absolutos nunca del 0 ni del 100. O sea, la posibilidad que esa mujer ligada y un hombre vasectomizado quede embarazada es de uno en miles de casos, pero puede haber. O sea, siempre que nosotros le decimos a la paciente un método de planificación, nunca utilizamos la palabra 100%. ¿Cuál es el máximo porcentaje que 99% los hormonales, siempre y cuando se utilizan de manera adecuada. Y cuando la paciente utiliza, por ejemplo, métodos como el ritmo, el ciclo, las aplicaciones, puede llegar a tener unas eficacias de hasta el 70%. O sea, cuando uno se da cuenta que es una eficacia tan bajita en términos de prevención de un embarazo, uno dice como que mejor empieza un método de planificación más formal que estos métodos como entre comillas denominados naturales, que si bien es cierto, pues su nombre lo dice, pero la eficacia sigue siendo muy baja. Sí. Bueno, doctor, nuestra última pregunta de hoy. Claro que sí. María del Pilar Zamorano, Cali, Valle. Quiero saber, yo planifico con el DIUN hace 26 años. Quiero saber qué método de planificar podría utilizar si me hago el retiro de este dispositivo, que sea seguro. Correcto. Cuando una paciente está utilizando un dispositivo, hay que aclarar varias cosas. El tiempo de uso del dispositivo tipo T de cobre son 10 años. Entonces, primero hay que hacer un cambio. O sea, ya están completando los 10 años, hay que cambiárselo por otro. Pero también lo que uno se sienta con la paciente le dice, bueno, ¿usted qué edad tiene? 42, 43 años, 44. ¿Usted no va a tener más hijos? No, porque no se ligan las trompas. Puede ser una opción perfectamente válida. Pero también un dispositivo, digamos, como en el caso de la televidente que hace esta pregunta, si lleva utilizándolo favorablemente bien y en general la tolerancia ha sido muy adecuada, si lleva 20 y tantos años utilizándolo, mientras tenga su control, mientras tenga sus ecografías anuales, puede seguir utilizándolo y si no se quiere ligar, hasta el momento en que le llegue la menopausia. Entonces, pero con seguimiento, con control, o sea, ecografías, vigilancia clínica y no, digamos, pasar mucho tiempo de no asistir a la consulta porque puede generar problemas para su salud. Bueno, doctor, lo logramos. Muy bien. ¿Quedaron resueltas las dudas? Quedaron resueltas Perfecto. Todas las dudas. Aquí primero, o sea, la prioridad en este programa siempre va a ser responder las dudas de nuestros televidentes. Claro que sí, perfecto, sobre todo que el tema de planificación está muy lleno de mitos, ¿no? Está muy lleno de mitos, leyenda urbana y a veces desinformación. Entonces, estos espacios, digamos, que se abren y que uno trata de mostrar la mejor evidencia médica disponible, pues le ofrece a miles de televidentes una información clara, precisa, en la cual nunca hay nada como asistir a su médico. O sea, bueno, redes, informaciones, pero asistir a su médico. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, y ustedes ya saben
El mejor método de planificación del 100% es decir no, pero aquí les queda este programa para que ustedes lo puedan consultar, se cuiden mucho, recuerden que lo mejor es quererse uno mismo y hacer todo por estar uno bien. Y recuerden que la vida es un regalo de Dios y en nuestras manos está hacer todo para estar bien y disfrutar. Nos vemos en 8 días. Chao.